En los modelos, todos los materiales se consideraban isotrópicos, homogéneos y linearmente elásticos. Las propiedades elásticas usadas fueron tomadas de la literatura, como se muestra en la tabla 1. En el estudio presente, los modelos fueron encajados con elementos tetradreales de 10 nodos y se componían de 17.390 a 19.898 elementos y 26.880 a 29.393 nodos. Coacciones y cargas, o restricciones y cargas. Todos los modelos fueron restringidos en todas las direcciones en los nodos y en la superficie del hueso mesial y distal. En la cima del seno simulado y en las paredes del seno del superior quinto. Fuerzas de 100 nodos y 50 nodos fueron aplicadas por separado axialmente a X y bucolingualmente, respectivamente, al centro de la corona. El mismo programa FEA fue usado para calcular las tensiones de von Mises, equivalente a EQB, a las tensiones EQB, en hueso cortical y esponjoso. Estas tensiones fueron promediadas en los nodos, solución nodal, por elementos de los mismos materiales. Las tensiones von Mises o EQB, la distribución de la tensión EQB fue ilustrada con un mapa periférico. Acá miramos la vista cross-seccional del modelo incrustado, del modelo 1, con 4.8 milímetros de implante de tipo tornillo. Acá está, eso. Listo, resultados, distribución de las tensiones. Primero en el hueso cortical. Sin importar la dirección de la carga, el espesor del hueso cortical, el diseño y el diámetro del implante, la tensión más alta en el hueso cortical en los modelos 1 y 3 se concentraba alrededor del cuello del implante. Sin embargo, en la ausencia de hueso cortical para la cresta alveolar, el modelo 4, bajo cargas aplicadas axialmente, la concentración del estrés en la superficie del seno y bajo BL, carga bucolingual, fue más bien dispersada a otras áreas más largas en la capa cortical lateral y bucal. Hueso esponjoso. Del hueso esponjoso, sin importar la dirección de la carga, el diseño o el diámetro del implante, la tensión más alta se concentró alrededor del fondo del implante en el hueso esponjoso de los modelos 1 y 2, la figura 6A y 6B. Pero en el cuello del implante en los modelos 3 y 4. En todos los modelos, tensiones altas, moderadamente altas, fueron encontradas en el hueso en contacto con el implante en los aspectos bucal y lingual. Figura 4. La distribución de la tensión equivalente en el hueso cortical del modelo 1 con un implante de tipo tornillo de 4,8 milímetros bajo carga AX. A. La vista entera. B. La vista de acercamiento del implante en la región del cuello. Y C. La intersección con la vista acercada de la región del cuello. Figura 5. Equivalente a la distribución de estrés en el hueso cortical del modelo 4 a 4.8 milímetros con un implante de tipo de tornillo bajo carga X. Entonces A, la carga X, la intersección, la vista de intersección, y B, la carga PL. Figura 6. La sección de cruce, la vista de sección de cruce, el equivalente a la tensión, la distribución de la tensión en el hueso esponjoso de 4,8 milímetros, un implante de tipo tornillo 4,8 milímetros bajo carga X. Entonces la A y la B es del modelo 1, la A y la B sí son el modelo 1 y la C es el modelo 3. El hueso cortical no se muestra.
B y C están siendo vistas desde el piso del seno. En la vista de sección de cruz equivalente a la distribución de la tensión en el hueso esponjoso del modelo 4. Entonces la A es con un implante de tipo cilíndrico, una carga X, y la B con un implante tipo tornillo de 4,8 milímetros bajo carga BL. El hueso cortical no se muestra. Figura 8. El máximo equivalente a la tensión EQB en el hueso cortical bajo carga X, cilíndrica o de tornillo, denota que los implantes cilíndrico y de tipo de tornillo, respectivamente. 4,1 y 4,8 milímetros son los diámetros de los implantes. 4,1 es el de cilíndrico, 4,8 es el de tornillo. Figura 9. Máximo equivalente de la tensión EQB en hueso cortical bajo carga BL. Implantes cilindro y tornillo denota que es un implante de tipo de tornillo, respectivamente. Lo mismo con 4,1 y 4,8 milímetros. Son los diámetros del implante. Figura 10. El desplazamiento máximo de hueso alrededor del cuello del implante bajo carga X. Desplazamiento de hueso cortical en los modelos 1 a 3 y desplazamiento del hueso esponjoso del modelo 4 respectivamente. Lo mismo, donde dice cylinder y screw significa que son los tipos de implante cilíndrico o de tornillo respectivamente, cilíndrico de 4,1 y tornillo de 4,8 milímetros de diámetro. Figura 11. Desplazamiento máximo de hueso alrededor del cuello del implante bajo carga BL, desplazamiento del hueso cortical en los modelos 1 a 3 y desplazamiento del hueso esponjoso del modelo 4 respectivamente. Y lo mismo 4,1 y 4,8 de diámetro del implante. Desplazamiento máximo de tensión EQB. De nuevo el título 3.2. Tensión máxima EQB y desplazamiento. Influencia del espesor del hueso cortical. Como tendencia general de los modelos 1 a 3, de 1 a 3, la tensión máxima EQB y el desplazamiento máximo del hueso cortical en la región alveolar se incrementó con el decrecimiento del espesor del hueso cortical y respectivamente de la carga de la dirección, figuras 8 a 11. Cuando el hueso cortical no era modelado en la cresta alveolar, modelo 4, la tensión máxima de EQB en las otras estructuras de hueso cortical fueron casi independientes del diseño y diámetro del implante y notablemente más baja en aquellos de la cresta alveolar de los modelos 1 a 3, la figura 8 y 9. Para agregar más, el desplazamiento máximo del hueso en la región del cuello del modelo 4 fue más alta que en otros modelos, con un incremento notable bajo cargas BL, figura 10 y 11. La tensión máxima de EQB en el hueso esponjoso también, al igual que el desplazamiento máximo del implante, tendió a incrementarse con el decremento del espesor del hueso cortical en todos los modelos bajo ambas condiciones de carga, alcanzando un máximo en la ausencia de hueso cortical de la cresta alveolar en las figuras 12 y 15. El incremento de la tensión máxima de EQB en hueso esponjoso fue más pronunciada que en el hueso cortical, por ejemplo, figuras 8, 9, 10, 11, 12, y el incremento más alto, cerca del 310%, fue encontrado bajo carga BL cuando se compara la tensión máxima de EQB del modelo 4 con el modelo 1 y 2. La tensión incrementa bajo carga X, los incrementos en la tensión bajo la carga X fue menos evidente, pero todavía alcanzó casi 150%. 3.2. Comparación entre el hueso cortical y esponjoso. En los modelos 1 y 3, la tensión máxima de EQB en el hueso cortical fue de cerca de 13 a 15 veces más alta que en el cuerpo esponjoso. En los modelos 4 bajo carga X la misma tendencia se encontró, pero una extensión menor. Casi 7 veces más, una tensión de casi 7 veces más alta fue calculada en el hueso cortical que en el hueso esponjoso. En el mismo modelo,
bajo carga BL. Sin embargo, las tensiones en ambos huesos, en ambos componentes de huesos fue similar. Influencia de la carga de la dirección. Las tensiones máximas EQB en cada componente del hueso fueron más altas bajo cargas BL que bajo cargas AX. Estos incrementos en las tensiones fueron especialmente obvios en el hueso esponjoso del modelo 4, 3 a 3.5 veces, pero fueron menos evidentes en el hueso cortical del modelo 4, solamente hasta 25%. En figura 12, la influencia del diseño del implante. El diseño del implante tendió obviamente a influenciar la tensión en el hueso de ambos componentes de hueso, principalmente los modelos 1 y 3 bajo cargas BL. En estas instancias, las tensiones máximas de EQB fueron hasta 87 veces más altas con el tipo de implante de tornillo de 4.2 milímetros, a diferencia del implante cilíndrico de 4.1 milímetros. Mientras que esto fue verdadero para el cuerpo esponjoso de los modelos 1 y 3 bajo cargas AX, en otras instancias la influencia del diseño del implante en las tensiones del hueso fue menos evidente, diferencia de menos de 10% y algunas veces la tendencia opuesta. 2.5. Influencia del diámetro del implante. El diámetro del implante tendió a influenciar claramente las tensiones en los huesos de ambos componentes de huesos, principalmente los modelos 1 y 3 bajo cargas BL. En estas instancias, la tensión máxima de EQB fueron de hasta 50 veces más alta con el de 4.1 milímetros que con el de 4.8 milímetros de tipo de implante de tornillo. Esta tendencia también fue aparente en el hueso cortical de los modelos 1 y 2 bajo cargas AX. Sin embargo, en otras instancias, la influencia del diámetro del implante en las tensiones de hueso fue menos evidente, diferencia de menos de 18% y algunas veces la tendencia opuesta. Discusión. La distensión o esfuerzos y tensiones causadas por las cargas en el hueso llevó a ciertas células a reaccionar a la remodelación del hueso. La remodelación por la formación y resorción controla la fuerza total del hueso. En realidad, donde el esfuerzo y la tensión del hueso funcionaron en el rango de umbral de la modelación del hueso, ejemplo formación, la nueva modelación ocurrirá para fortalecer el hueso. Convergentemente, donde las tensiones y los esfuerzos del hueso estuvieron por debajo del rango, la remodelación puede volverse a reducir la reducción completa de la fuerza del hueso y removiendo y se genera pérdida de hueso endocortical o esponjoso. Además, donde los esfuerzos y la tensión sobrepasa el rango, los microdaños y rajas microscópicas en la matriz del hueso puede ocurrir, lo que finalmente llevará a resorción del hueso. En estas maneras, la relación dinámica entre la carga y la respuesta biológica de control del hueso, la respuesta biológica controla la formación de hueso y la resorción. En este respecto, sumando los resultados de varios estudios, Isidore concluyó que junto a estos estudios apoyan la teoría de que la aposición o yuxtaposición del hueso acerca del implante oral es la respuesta biológica a la tensión mecánica bajo cierto umbral. Por lo tanto, pérdida de hueso marginal o completa pérdida de la osseointegración puede ser el resultado de una tensión mecánica que sobrepasa este umbral.